Hola amigos del canal, les damos un saludo a todos los compañeros que nos ven en el canal de YouTube. El día de hoy tenemos un producto más de soluciones globales. Este producto que estamos mostrando el día de hoy es el módulo de backlight. Es el módulo como los que hemos visto anteriormente en algunos otros videos. Se utiliza para reemplazar las secciones de backlight en las pantallas de LED. ¿Cuáles son las características de este módulo? Bueno, primeramente quiero que ustedes sepan que en este módulo, entre las características que observamos, se encuentra un conector con varias terminales donde vienen conectadas varias líneas de VCC y varias líneas de tierra. Bueno, en esta parte donde dice VCC y tierra, este módulo se debe de alimentar de un voltaje de 16 como mínimo y máximo 32 voltios, que se puede obtener de cualquier etapa de la fuente de alimentación de las pantallas. Ahora, ¿qué más tiene este conector? Tiene tierras, una terminal de no conexión y otra terminal que se le conoce como Enable. Esta terminal de Enable es el pulso de encendido y apagado, el que conocemos como On-Off. Esto quiere decir que aquí se obtendrá 0 voltios cuando está apagado y se le aplicará 5 voltios para que yo pueda encender el módulo de backlight, y se obtiene una terminal ADJ que en otros modelos lo hemos visto, que es el que se utiliza para el ajuste de lo que es el brillo de los LEDs. Entre otras características que podemos observar, vamos a ver 3 tipos de conectores. Bueno, vamos a incluir este pequeño, sería el cuarto, donde todas las líneas que vemos aquí que son negativos, todas estas líneas vienen unidas, así como también las terminales de los extremos que son líneas positivas. Esto nos indica que en esta parte es la salida directamente hacia nuestros LEDs. ¿Y cuánto se alimenta? Bueno, la salida de los LEDs es como voltaje mínimo de 65 voltios y el máximo de 165 volts. Esto quiere decir que podemos alimentar pantallas de varias pulgadas dependiendo del cálculo que se obtenga en la fuente original. Y algo muy importante es que este tipo de módulo trabaja de forma original para la alimentación de salida de 120 mA, pero si yo quiero ir aumentando más 80, más 80 y más 80 de miliamperes, yo lo que tendría que hacer es aplicar un pequeño puente en cada una de las resistencias y al final vamos a obtener aproximadamente entre los 440 miliamperes como máximo para poder alimentar a nuestra tira de LEDs. Esto quiere decir que cuando yo haga esta prueba va a ser de la siguiente forma. Aquí vamos a hacer una pequeña demostración de cómo sería nuestro funcionamiento de este módulo y el desempeño que vamos a obtener para la reparación de cualquier pantalla. Entonces lo que hacemos es, como una prueba, vamos a soldar algunas líneas aquí que tenemos como un VCC, y de este otro lado vamos a soldar lo que conocemos como tierra. Ya estando listos nuestros puntos de prueba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a utilizar lo que conocemos como una fuente regulada en este momento, que en algunos casos pues sería la fuente de nuestra pantalla. Entonces aquí podemos observar, vamos a realizar nuestra orden de calibración de voltaje. Lo podemos tener ahí en 16 voltios. Aquí podemos ver nuestra calibración. Tenemos 16 voltios. Ya está listo. Encendemos. Y vamos a aplicar esta alimentación directamente en nuestro módulo que tenemos aquí. Pero también es importante recordar que todos los módulos que nosotros tenemos, si no detecta lo que es la corriente o no detecta lo que es la carga de los LEDs, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no me va a dar absolutamente el voltaje de salida, o si lo llega a dar, el voltaje aparece y de forma momentánea tiende a bajar. Entonces vamos a traer unos LEDs así como lo hemos demostrado en algunos otros videos para que ustedes puedan ver el desempeño del módulo. Aquí podemos ver la demostración
de nuestras tiras. Aquí ya las tenemos preparadas, recordando que para este tipo de tiras ya tenemos soldado nuestras dos líneas importantes, que sería positivo y negativo, LED positivo, LED negativo. Entonces aquí, como nos lo muestra nuestro módulo, en los extremos estaban los positivos y en las partes centrales se encuentran los negativos. Entonces yo puedo instalar un negativo en esta parte y el positivo lo conecto en un extremo. Ok, después de que ya hicimos completamente nuestra instalación, lo primero que vamos a hacer es encender nuestra fuente. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya está alimentado y ya después de todo esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el pulso de encendido. Recuerden que el pulso de encendido lo vamos a tomar en las pantallas, se toma pues de la main. En este caso yo voy a tomar una referencia del voltaje de los 16 y lo que voy a hacer es aplicarlo directamente a lo que vemos como terminal enable. Se los vamos a mostrar para que lo puedan ver de forma detenida. Entonces aquí podemos ver que este es ajuste, no conexión, enable, y cuando haga esta prueba aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, le damos el pulso de encendido y, como decimos, se hizo la luz. Entonces desconectamos, apaga y enciende. Ahora vamos a hacer una prueba pues muy importante para que ustedes la puedan ver. Recuerden que entre todas las características de nuestros módulos, todos los módulos se ajustan de forma automática. Esto quiere decir que vamos a ver cuál es el voltaje que llega directamente a nuestros LEDs para que puedan ser polarizados. Entonces, en este momento yo me instalo en la salida y en el momento que le doy el pulso, nuevamente el pulso de encendido, podemos observar que tengo aproximadamente 118 voltios. Ahora recuerden ustedes que nosotros podemos ir aumentando la corriente dependiendo de lo que ustedes quieran para nuestro módulo. Aquí lo podemos ver. ¿Cómo se aumenta la corriente? Bueno, esto se va a hacer a través de algunos puentes que podemos ir aumentando a través de estos puntitos que se ven aquí con las resistencias. Si quiero aumentar la corriente, quiero que observen, pongo aquí el puente y ese puente me va a ayudar a que yo pueda aumentar la corriente. Ahí está. Ya estando listo, se los muestro. Aquí está el puente. Estos están abiertos. Quiero que vean ustedes qué es lo que va sucediendo cuando pasa esto. Bueno, primer análisis, yo instalé un puente. Lo que voy a observar yo es que anteriormente había un voltaje determinado para los LEDs. Bueno, si yo observo ahora, encendemos, quiero mostrarles qué sucedió con el voltaje anterior. Vean ustedes, nuevamente voy a hacer la prueba. Damos el pulso de encendido y vayan viendo qué pasó con el voltaje. Vamos a ver ahí, 119, el voltaje aumentó ligeramente, pero no nada más el voltaje, sino también va a aumentar lo que es el amperaje, y esto lo vamos a ver también en la fuente de alimentación principal. Recuerden, estoy aplicando 16, en ese momento le doy el pulso. ¿Cuánto tengo? 700 miliamperes. Ahora vamos a hacer la prueba. Recuerden, había 190 voltios aproximadamente. Vamos a ver. Checamos nuevamente. Perdón, son 119, ya está. 119, voltaje de entrada 16 voltios y 700 miliamperes, 119. Bueno, ahora hacemos el puente en la segunda resistencia. Ya está el segundo puente, quiero mostrárselos.
ya lo tenemos, segundo puente, ya sumé 80 miliamperes más. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, pues vamos a verlo. Nuevamente, tenemos mismo voltaje. Vamos a ver ahora el amperaje. Recuerden que el amperaje era aproximadamente de 700 miliamperes y el voltaje era de 119. Ahora le doy el pulso de encendido. Ahí está, vean, el voltaje tiende a disminuir un poquito, pero vean ustedes ahí también cómo va cambiando el amperaje. Vean, eran 700, llegó a disminuir, pero también aquí viene un truco. Si yo aumento más voltaje, vamos a aumentarlo al máximo. Ahí está. Encendemos. Le doy el pulso de encendido. Observen ustedes el voltaje que va directamente hacia nuestros LEDs, como el voltaje aumenta a 136 y el amperaje es de 1.2 amperes. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros, dependiendo también del voltaje de alimentación, puede ir aumentando o disminuyendo la corriente. Esto depende de los puentes que hagamos. En esta parte quiero que vean ustedes cómo la red de alimentación de nuestros LEDs hace que al aumentar el voltaje y la corriente, vean cómo podemos lograr que nuestros LEDs enciendan con una potencia que se requiere en la pantalla para que podamos tener buen brillo. Recuerden ustedes que en toda la falla de los LEDs es que mientras menos corriente tengamos, es mucho mejor para que los LEDs tengan una vida todavía más prolongada. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que dependiendo de lo que te pida tu pantalla en la fuente de alimentación, si te dice tu fuente que la corriente máxima es de 200 miliamperes, entonces, ¿qué hagas? Disminuyes un poquito más esa corriente dependiendo de las veces que pongas el puente en cada uno de ellos. Recordando que si yo de forma normal tengo 120 miliamperes de salida, si tengo 120 y le sumo 80, ya tendré yo 80 miliamperes con una sola resistencia. Si yo aumento la siguiente, entonces ya sumo 80 y 80, 160 más 120, ya tendré 280 miliamperes. Entonces así sucesivamente vamos a poder ir aumentando la corriente o vamos a poder ir disminuyendo la corriente. ¿Esto de qué va a depender? Pues de las características del LED que nosotros tengamos. Entonces, ¿cuál es uno de los datos importantes que nosotros vamos a necesitar? Bueno, un módulo de backlight para poder hacer reparaciones en aquellas fuentes que ya no puedan tener una reparación. Entonces, este es el que les vamos a recomendar el día de hoy en el producto de Soluciones Globales. Aquí, para tener algo muy importante, es que nosotros tenemos un módulo backlight de Soluciones Globales 11047 con voltaje mínimo 16 voltios, voltaje máximo 32 voltios, un amperaje aproximado de los 1000 miliamperes, el voltaje de salida de 65 a 165 y la corriente ajustable va a ser desde los 80 miliamperes y así va a ir aumentando hasta llegar aproximadamente a 440 de salida que aproximadamente se pueden obtener para las tiras de LED. Algo importante de esto es que ustedes vean que todos estos datos que nosotros tenemos son para que ustedes lo puedan aplicar y de ahí ustedes mismos puedan sacar sus conclusiones en qué pulgadas pueden instalarlo. Yo en algunas pantallas de 50 pulgadas he tenido cálculos donde he puesto entre 4 o 5 tiras y me puede seguir sirviendo este tipo de módulo. Entonces recuerden, señores, que el producto lo podrán encontrar aquí en Soluciones Globales. Nos vemos en el próximo video. Recuerden ustedes que también pueden entrar al canal de Artemio Álvarez para que ustedes puedan ver cómo se aplica en la práctica este producto y cómo se solucionan las fallas en la reparación de las pantallas de LED. Me despido, hasta la próxima.